hacer ahí con respecto a eso? Bueno, yo creo mucho en ese llamamiento de Moisés cuando está en el medio del desierto y él creía que no había nada que hacer, lo que estaba haciendo su cosita allá, sin que nadie lo moleste, y de repente se le aparece la dichosa zarza ardiente, ¿no? Y empieza todo ese problema. Y bueno, y si ustedes recuerdan, hay dos capítulos en toda la Biblia donde está peleando con Dios. Ve, él dijo, no, ¿qué voy a ir yo? Si esa gente ni yo, ni me van a oír, ni yo los quiero ir a ellos. O sea, estaba peleando dos, dos capítulos enteros para tratar de convencerla. Y llega un momento en que Dios, Jehová, le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Este bastón. Pues eso es lo que vas a usar. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es realmente preguntarnos qué es lo que tenemos en la mano. Es una metáfora, obviamente, lo que estoy hablando. Y poder reconocer, porque esto requiere fe, ¿no? Si somos creyentes, requiere un poco de fe. No solo es pura revolución, no solo es pura transformación, requiere un poco de fe. Necesitamos la ayuda de Dios para cualquier cosa. Aún Karl Marx creía que tenía que haber un elemento mesiánico para poder cambiar el sistema del mundo, no lo vamos a creer nosotros. Entonces, eh, eh, en el caso mío, yo he encontrado que una de las cosas que yo tengo que hacer dentro de mi propio círculo ah, de influencia es realmente hacer algo que es parte del problema. Tú hablas de la colonización a partir de 1492. Y es que a partir de 1492 hubieron dos grandes transformaciones en la Vía Yala. Uno, se transformó el personaje lo que podríamos llamar el americano original, del nativo, se transformó en salvaje, en indio, en subhumano y en todo, una transformación. Y se transformó la tierra en propiedad imperial. Entonces, la tierra perdió vida y el ser humano perdió humanidad. Entonces, yo pienso que una de las cosas que tengo que hacer es descaricaturizar muchas veces las herramientas que se han utilizado para esas transformaciones. Entonces, yo utilizo la teología para hacer exactamente lo que yo llamo descrear la colonialidad. Entonces, lo hago, y aquí está Ricardo que ha estado en algunas de mis conversaciones, lo hago de frente, lo hago con una sonrisa, pero lo hago. Y nos llevamos a interrogar lo más básico y lo más sagrado. Y eso es un momento de profunda transformación y que nos deja a nosotros a enfrentarnos con la gran realidad. ¿Cuál es nuestro llamamiento? ¿Cómo nos vemos nosotros participando en la obra de Dios? Más allá de nuestras propias herencias, más allá de nuestras propias teologías, más allá de nuestras propias preferencias. Si vamos a hacer la obra de Dios, implica un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo es cambiar todo, volver a nacer a la Nicodemo y poder encontrar que la verdad Dios nos ha dado una tierra vida ya la que realmente tiene muchos recursos. Por eso yo le digo a mis estudiantes, crean en Dios y crean en sus tierras, crean en su gente. Necesitamos fe, más fe, pero no fe en un sistema impuesto por una serie de presupuestos. En ese sentido, soy muy martinista, José Martí. Creo en nuestra América, soy muy nuestro americano y creo que podemos aprender de todos, pero si no sabemos de qué está hecho nuestro propio lugar y de nuestra propia tierra, de nada va a servir lo que nosotros hagamos. Pienso que comienza con la transformación de los conocimientos que tenemos, el poder recobrar nuestros saberes, el poder retomar nuestros compromisos. O sea, tenemos que ver la zarza ardiente en nuestra propia tierra. No tenemos que venir a ningún lugar para verla. Ahí, en ese lugar donde creemos que nada puede ocurrir, Dios puede hacer grandes cosas. Perdonen por el sermón. Vamos con Yolanda Rosas. Gracias, Yolanda. Bueno, en mi grupo estuvo muy rica la conversación y estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar en las iglesias los temas, ¿verdad? El tema de la migración que es tan propio del Antiguo y Nuevo Testamento también.
Entonces, me decían los hermanos, podríamos trabajar, preguntarles cómo trabajar con la iglesia migrante. Las iglesias que se forman en los países, como mencionaba el hermano en New Jersey, ¿no? Iglesias que son propias de Bolivia, digo, allá en Estados Unidos, de salvadoreños, hondureños, y cómo trabajar, porque cómo evitar el escapismo. Llenas las iglesias cantando, orando, estoy hablando de una iglesia pentecostal, que yo soy pastora pentecostal, llenas de hermanos juntos, felices y todo está pasando alrededor, pero ellos están contentos, ¿verdad? Está alabando a Dios y mientras no nos pase, no nos afecta. ¿Cómo trabajar estas temáticas de nuestro contexto en estas iglesias migrantes y evitar el escapismo, ¿no? Y el acomodamiento, una de los otros, y que en la teología tenemos que trabajar más la gracia, la misericordia, la compasión, la imagen de Dios en cada ser humano. Eso hablábamos mucho en nuestro grupo. Pero la pregunta es, ¿cómo trabajamos con las iglesias migrantes y cómo trabajar este escapismo y el acomodamiento? No quiero monopolizar, así es que le doy a tengo que decir cosas, pero mis compañeras y compañeros aquí, por favor, hablen. Gracias. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? En la conversación que teníamos, hablábamos un poco sobre la necesidad de visibilizar las pequeñas experiencias que sí están teniendo iglesias en diferentes contextos, ¿verdad? Y esa es una manera de visibilizar y llevar esas experiencias a iglesias que quizás pudieran hacer mucho más, que tienen los recursos, las herramientas, el dinero para hacer muchas cosas, pero hay iglesias muy pequeñas que están haciendo acciones muy interesantes y que no están escapando un poco de esa realidad en la que están, ¿no? Y desde la experiencia nuestra como organización trabajando con iglesias indígenas, campesinas y afro, una de las maneras ha sido poder convocar estas iglesias y a partir de hacer conversaciones como estas, desde la teología integral, desde una teología política, pensarnos y llevarnos a reflexionar qué sí podemos hacer, qué no estamos haciendo, pero qué sí podemos hacer, desde pequeñas acciones muy puntuales. Y aquí coloco ejemplos de estas iglesias que están mayormente en zonas rurales, que se pensaban que no podían hacer nada y que están ante unas realidades de conflicto armado, de situaciones muy complejas en sus territorios, pero ahorita a partir de este ejercicio están desarrollando programas que uno dice, son iglesias que quizás no podrían sostener esos programas, pero se han dedicado, han logrado poder sentarse y decir qué vamos a hacer. Y ahorita tenemos proyectos en iglesias rurales en temas de artes, tenemos proyectos con jóvenes en temas de construcción de paz, tenemos proyectos sobre temas de agua, de salud y agua potable. Y eso fue una manera de la iglesia despertar y decir, bueno, estábamos como dormidos frente a estas situaciones, pero sí hay cosas que sí podemos hacer. Y yo creo que sería interesante compartir estas experiencias con iglesias, eh, para que las iglesias puedan de alguna manera sensibilizarse y decir, bueno, si podemos hacer algo, así sea pequeño. Entonces, eso será una manera muy importante para pensar. Pienso que tiene que haber una conversión del concepto iglesia a lo que es quizás, ¿sabes? Agustín hablaba de resident aliens, ¿cómo se dice eso en español? O sea, el cristiano es un cristiano que vive entre la ciudad de Dios y la ciudad del imperio. Somos al fin y al cabo peregrinos. Quizás, o sea, tenemos que revalorar al inmigrante como una persona que tiene que dar, no solamente que tiene que pedir.
no es un pobrecito, o sea, lo mismo el pobre, lo mismo el campesino, lo mismo la mujer, todas esas categorías. El inmigrante es una persona en movilidad que tiene cosas, sí, tiene necesidades, pero también tiene contribuciones. ¿Cómo podemos ver las contribuciones de los inmigrantes? Esa conversión, esa mirada hacia el inmigrante como alguien que puede contribuir, es importante. Y quizás la iglesia, en ese sentido, se transforma en una comunidad de inmigrantes, en el sentido de que cada persona que pasa, aunque no se quede aquí, de repente es comisionada como un misionero en la iglesia. Eso lo hacemos nosotros en diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, se añade valía en vez de verlo como una persona que necesita solamente ayuda. Yo creo que trabaja en ambos lugares. Creo que la iglesia necesita la ayuda del inmigrante y el inmigrante necesita la ayuda de la iglesia. Es una cuestión de mutualidad, ¿no? Yo pienso que eso es eso, transformarnos. Orlando Costa hablaba de la periferia, volvernos a la periferia, desde la periferia hacer misión. Yo creo que ese es un concepto de la misión integral muy importante. Tu audio, Juan. Hice clic y no se prendió. Perdón, Enrique, decía que... Gracias, Ricardo. Enrique, te estamos esperando, ¿eh? Ok. La reflexión en nuestro grupo trató las dos preguntas. ¿Qué son las políticas de los países que reciben? Entonces, en un resumen comprimido, quisiera mencionar que históricamente siempre ha existido el interés económico de parte del país receptor. Es así como se han captado migraciones grandes, porque a ese país receptor le conviene tener mano de obra barata, etcétera. Es conocido no solo el caso de Estados Unidos, sino en los años 60, 70, Alemania empezó a recibir turcos para su industrialización y fue todo un fenómeno el de la migración turca hacia Alemania. Entonces hay un interés económico y podríamos decir que se está dirigido a las masas obreras, a la gente que va con la expectativa de mejorar su calidad de vida. Bueno, todos, porque también quería mencionar que tratamos lo que se denominó la fuga de cerebros o robo de cerebros, que fue un fenómeno que se dio en Latinoamérica más fuerte en los años 60, 70, en donde salían bastantes profesionales, científicos. Las dictaduras lo facilitaron también. Argentina fue un ejemplo de eso. En el tiempo de Onganía, que hubo una migración de científicos bastante grande, pero también existe actualmente muchos de nuestros jóvenes que van a estudiar al extranjero y que se quedan residiendo allá. Entonces, vemos que existe esa atracción y podríamos combinar tanto el receptor como el enviador. Decíamos que el receptor se interesa en lo económico. El enviador está huyendo de una situación de violencia, de inequidad, de explotación, no solo interna, sino también explotación externa, condiciones de mercado injustas y también la corrupción imperante en nuestros países y en el país receptor también. También vemos una lógica del mercado, un capitalismo salvaje que se aprovecha de eso. Ahora, vemos también que eso genera un temor de los países receptores. Vemos cómo en la Biblia encontramos el fenómeno de los israelitas que emigran a Egipto por un problema económico severo. Anteriormente había habido una fuga de cerebro de José, un emigrante involuntario, pero que se consolida, se posiciona, trae a su gente y les da condiciones de ventaja. Y el país receptor empieza a tener miedo, porque tiene miedo que esa etnia se apodere de su país.
Yo diría que es lo que pasa en los países receptores. Cuando ven que hay una etnia que empieza a emigrar con gran fuerza, empieza el temor de que nos vayan de que ya no solo seamos blancos, sino que haya mucho dark skin, ¿verdad? Entonces realmente vemos cómo se van creando también fenómenos de clasismo, racismo, discriminación, porque el país receptor, que al principio lo hacía con más apertura, porque no por amor, sino por interés en su economía, entonces se empieza a preocupar. Se mencionó el hecho de que muchas veces los inmigrantes pierden su tejido familiar de apoyo y entonces eso afecta. Sin embargo, vemos que los últimos años las emigraciones han sido en caravanas, familias enteras. También se ha dado el fenómeno a través de los años que un migrante que va solo va trayendo poco a poco a su familia. Y entonces eso crea, aunque sean tejidos medio remendados, pero son tejidos familiares que se crean en esos países. Ahora, dentro de esa realidad existe también una realidad de mercado transnacional, que es la de los coyotes o intermediarios que aprovechan esta trata, que es una trata de personas, una explotación de la migración, y que vemos que es una corporación multilateral, es una corporación internacional, y también son carteles, ¿verdad?, que se aprovechan de esos fenómenos. Ahora, cuando mencionábamos lo de la teología, ya nos quedó menos tiempo, pero sí se puede hablar que en la Biblia encontramos referencias abundantes a las emigraciones, empezando por lo que mencionábamos de la emigración de Israel hacia Egipto. Vemos también que en los diferentes libros de la Biblia hay referencias a una actitud de cuidado hacia los vulnerables, y entre esos vulnerables están los extranjeros. Entonces realmente hay todo un llamado a ocuparse de los extranjeros. Una actitud de amor, de compasión, de identificación. Cuando se le recordaba al pueblo de Israel, recuerden cuando ustedes eran esclavos en Egipto. Es una identificación. A mí me encantó cuando Luz dijo que no era cuestión de sensibilización, sino de identificación. Y eso es, acuérdense cuando ustedes, o acuérdense que ustedes también lo están haciendo. ¿Por qué no reciben también ustedes a los demás? Diríamos una forma de la ley, de la regla de oro. Entonces realmente vemos también, para finalizar, es que se da el fenómeno migratorio tiene un carácter misional, porque yo creo que rompe también paradigmas. Recientemente falleció Samuel Escobar, y él escribió algunos ensayos sobre misionología, y en una de ellas mencionaba el aspecto de cómo gente que no fue enviada por la agencia misionera hizo misión en otros países con un nivel de efectividad a veces hasta mayor. Y él mencionaba el caso de los trabajadores ingleses que fueron a trabajar en el ferrocarril de Argentina y que fueron fundando congregaciones a lo largo de todo el trayecto del ferrocarril. Y mencionaba el caso de una boliviana, el testimonio de un pastor español, un pastor bautista, que él llegó al conocimiento del Señor a través de una hermana boliviana que fue a Alemania por razones económicas, y vendía comida ahí a los estudiantes universitarios, y a través de ella reunía a los estudiantes y les compartía. Entonces vemos cómo también la emigración, así como lo fue la persecución en el primer siglo, tiene un carácter misional. Pero bueno, ahí dejamos esto, pero es emocionante. Y gracias a los tres expositores. Gracias. Y terminamos con Luis Fernández esta parte, así le damos... Ah, no, perdón, estábamos respondiendo por persona, por uno, ¿no? Entonces, ¿quién de los tres quiere comentar lo de Enrique? Si consideran, si no, pasamos a... Los dejo. Oscar, vos sos nuestra salvación, pues los demás dijeron que no. Lo dijo muy bien. Claro. Estaba yo, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo digo que sí, o sea, lo dijo muy bien, un análisis yo creo muy, muy atinado. O sea,
Yo creo que sí, es algo que yo creo que estamos viviendo. O sea, no creo que tengamos que añadir nada. Luis Fernando Gutiérrez, y vamos cerrando con él este encuentro. Gracias por participar. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, listo. Bueno, dentro de la sala 4 estuvimos hablando sobre el propósito bíblico de la migración. Y como lo mencionó, se me va el nombre de la persona que acaba de participar, Enrique. eh, Él mencionaba pues que si efectivamente desde tiempos bíblicos históricos vemos la migración continuamente, ¿no? Abraham abandona Ur, tierra de los caldeos. Daniel es llevado como esclavo a otra nación, a otra cultura. Tiene que adaptarse a esa cultura, pero llega un momento en que él aprende, se educa y se vuelve productivo para esa cultura. Oscar lo decía, no solamente el inmigrante está para recibir, sino llega un momento, llega una etapa después de adaptación esto, que empieza a dar, ¿no? Que empieza a ser productivo. Y, y hablábamos algo que era que, bueno, cómo debe ser el trato con el inmigrante, cómo debe ser. Y pues todos coincidimos que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten, ¿no? Porque estamos en un mundo muy volátil, ¿sí? Hoy ninguna economía puede decir, ningún país, es que aquí no va a pasar eso, porque uno ve, por ejemplo, hasta la situación en Ucrania, un país muy próspero, muy estable, y hubo migraciones, gente que tuvo que salir con sus niños para evitar estar en la guerra, gente que tuvo que irse a otras partes. Entonces es una situación que usaba incluso un término que usó Oscar, me pareció el término peregrino, ¿no? Todos somos ciudadanos del mundo y pues estamos llamados a tender la mano, ¿sí? Al inmigrante. Estamos llamados a ser considerados con el inmigrante y ayudarlo a que cuando llegue se pueda pues establecer, adaptar y pueda volverse productivo. Esa es la forma como trabajaba incluso la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Dice que hubo un momento en que tuvieron que ser esparcidos por causa de la persecución, de diferentes causas, y fue la manera en que el evangelio llega a todo el mundo. Entonces, es un tema muy bonito porque por encima de los fines políticos, por encima de las ideologías, vemos propósito divino en la migración. Muchas gracias. ¿Quieren cerrar quizás comentando lo que la última persona comentó o ustedes mismos unos minutitos y así nos vamos despidiendo de este encuentro? Yo solamente quería agregar un breve comentario a lo que estaba compartiendo Luis Fernando. Es que los procesos migratorios no son estáticos, son de constante movimiento y transforman no solo a la comunidad que envía o expulsa al inmigrante, sino también a la que lo recibe. Entonces, a mí no me deja de parecer irónico, y volviendo al tema con Estados Unidos, que nuestra América Latina fue cristianizada, protestante, evangelizada por hombres blancos, principalmente del sur de los Estados Unidos, que junto con su percepción y concepción del evangelio nos trajeron su ideología, su forma de ver la vida, pero luego ellos mismos, cuando esos latinos que ellos vinieron a salvar, esos latinos o los hijos de esos latinos fueron a sus ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, entonces los rechazaron. Es decir, había un romanticismo sobre la empresa misionera, pero ahora que Latinoamérica llenó nuestras ciudades, alguien que ha ido a Los Ángeles, a Miami, New York, se da cuenta, bueno, entonces hay un rechazo al inmigrante. Entonces las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos, con su cultura, con su música, con su fe, con todo, también transforman esas comunidades migrantes. Y concluyo, creo que el reto para la iglesia latinoamericana, y también cuando hablo de iglesia latinoamericana es en todo el continente,
en América del Norte y América del Sur, es transformar y encarnarse en las comunidades. Porque yo estoy de acuerdo, Luis Fernando, con lo que discutieron en tu grupo, pero tampoco debemos romantizar y excusar las injusticias que ocurren en nuestro mundo. Bueno, es la voluntad de Dios que la gente migre. No es así, hay sistemas que producen eso y la gente sufre cuando emigra. Hay desarraigo, hay muchas cosas que ocurren a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel físico, sobre todo para las mujeres y para los niños, especialmente las niñas. Hay mucho sufrimiento. Entonces yo creo que el llamado es que las comunidades, tanto que receptoras como las que envían, eh, encarnarse en las comunidades. Aquí en Venezuela, los que me conocen que están aquí conectados, yo recorro el país y yo llego a iglesias que solo abren el domingo por la mañana y el domingo en la noche. Y yo a veces le pregunto al pastor y a la iglesia, ¿qué ocurriría en esta comunidad si ustedes deciden mudarse o cerrar la iglesia? ¿Los extrañaría la comunidad o daría gracias a Dios que se fueron los que hacían bulla los domingos en la mañana y domingo en la noche? Mientras que, tomando lo que dice Luz, voy a iglesias pequeñas de 50, de 100 personas, que a lo mejor no son muy poderosas, pero que están allí encarnadas en su comunidad, están haciendo cosas con los niños de la comunidad, están haciendo cosas con los viejitos de la comunidad. Y entonces ya la iglesia se transforma en parte de la comunidad, no como alguien, un ser foráneo. Entonces yo creo que el reto es encarnarnos en nuestras comunidades para trabajar por la transformación de esas comunidades, sea en nuestros países o sea en los otros países. No, yo solo agregaría un poco ahí sobre, yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre esa teología del Evangelio se esparce o se dio a través de que fuimos esparcidos, ¿no? Porque eso, hay teología para todo. Y creo que tenemos que tener cuidado porque yo sí creo que todos tenemos derecho a migrar, todos tenemos derecho a migrar y a migrar dignamente. No tenemos por qué salir de nuestros países obligados ni por conflictos, ni por temas económicos, ni políticos, pero esa es la realidad de estas migraciones, ¿verdad? De lo que estamos viviendo en esto. Entonces sí creo que no creo que tengamos un Dios que nos envía por el mundo de esta manera, por el Darién, para que otros conozcan a Jesús. Creo que sería un Dios muy, no seguiría a ese Dios, la verdad. Entonces sí creo que debemos reflexionar un poco más sobre eso, porque eso hace mucho daño para quienes han salido en esas circunstancias tan complejas. Pensando en lo que han dicho mis dos colegas, llevo más de 30 años aquí. La mayoría de las personas que yo conozco, si ustedes le hubieran dado la opción de vivir cómodamente en sus lugares, quizás hubieran venido a visitar Estados Unidos, pero no necesariamente para vivir, porque el vivir aquí implica un esfuerzo enorme, un sacrificio grandísimo. La transformación de tener un nombre, una ciudadanía, toda una serie de penas y inclusive algunas personas solo por cruzar una frontera, si cruza viva, es transformada inmediatamente en un criminal, ¿no? O sea, cambia por completo, aunque nunca nadie ha hecho más que sencillamente eso. Y como dijo Ricardo, es un problema civil, no un problema penal. Pero en fin, la mayoría de las personas no necesariamente ah, han ansiado eso. Yo me acuerdo que yo hice una caminata, yo no sé si tú estás por aquí, Ricardo, pero te acuerdas si estaba por aquí, pero se llamaba el Camino del Inmigrante, que lo hicimos con un grupo grande. Sí, Y a mí me dijeron que hiciera los devocionales. Caminamos 12 días, desde Tijuana hasta lo que es el centro de Los Ángeles, donde la estaba Placita Olvera. hacia la Placita Alvera, ahí donde están todas las cárceles y todo eso. Y cada día, uno de los días que yo estaba caminando por las zonas más preciosas de Orange County, aquí por la costa y todo eso, yo me preguntaba, ¿qué pasaría si América Latina fuera, entre comillas, primer mundo? Si no se hubiera tenido que hacer
¿cómo es? El bloqueo económico a una Cuba. Si no hubiera tenido que haber tantas intervenciones desde los años 1800 en las diferentes partes de nuestros países, si no hubiéramos tenido una experiencia de monopolios de extracción, cómo sería el viaje si América Latina hubiera podido tener una sociedad política que realmente velara por los propios intereses de nuestros países? ¿Para dónde sería la migración? Y yo sospecho que hubiera sido al revés, hubiera sido del norte al sur. De hecho, Oscar, sí existe así. Existen muchas colonias. Entonces yo pienso que es en parte eso que está diciendo Luz. Siempre las personas van a migrar y todo, pero tener que inmigrar, porque hay lo que hablaba Enrique, una fuerza de expulsión y de extracción y de atracción. Y esos fenómenos que juegan una política muy derogativa, es lastimoso el poder, el tener que hacer eso. Entonces, la migración es un proceso, se ha convertido en un proceso doloroso. O sea, el famoso viaje por el tren, tú sabes, el monstruo, es la una bestia. metáfora, el cruzar ese canal, que tú estás, ese bosque que tú estás hablando, es una metáfora del sufrimiento que se hace. Nadie quiere emigrar a la fuerza. Y por lo tanto, esa inhumanidad debe tener nombre y debe ser parte de la visión y de la vocación de la iglesia. ¿Cómo le hacemos para Oscar, poder quiero generar? añadir rápido, yo sé que estamos sobre el tiempo, Juan, un fenómeno que no hemos considerado en esta conversación y que está ocurriendo en muchas partes del mundo es ahora los estadounidenses que están migrando a la reversa. En zonas de México, en Costa Rica, Portugal, España, ciudadanos americanos nacidos en los Estados Unidos, anglosajones, afroamericanos, de otros, que llegan a la edad del retiro, los 65 años, y se dan cuenta que no pueden sobrevivir con lo que van a recibir de pensión o con lo que ahorraron para vivir en los Estados Unidos, porque van a ser muy pobres. ¿Qué están haciendo ellos? Se están yendo y se retiran, entonces no es lo mismo vivir en Costa Rica o en México con un ingreso de $2,000 mensuales que vivir en Nueva York o en Los Ángeles con ese mismo ingreso. Pero ellos no lo llaman migrantes, ellos lo llaman expatriados, ¿no? Entonces ellos llegan y pues con esos sueldos, entonces ahora están un proceso de gentrificación en muchos de nuestros países donde ellos están llegando a alquilar, a comprar y pues las propiedades suben y las personas nativas de allí son expulsadas y tienen que irse a otras zonas de la ciudad porque ya no pueden costear lo caro que se pone la vida porque ahora llegó otra comunidad con un poder adquisitivo distinto. ¿Y qué ha hecho la mayoría de nuestras comunidades latinas? Los han recibido con los brazos abiertos. Tengo amigos que viven en Costa Rica, tengo amigos que viven en México, tengo amigos que viven en Portugal, que viven en España y que ahora están retirándose porque en los Estados Unidos no podían costear su retiro. Bueno, les agradezco a los tres. Otra vez gracias por participar, por prepararse para traer estas presentaciones y por los puntos de vista, las experiencias que nos han compartido y que han generado también estos momentos de conversación. Y gracias a todos y a todas quienes están presentes en los diferentes países de América y que bueno, seguramente quedan, o sea, hay un millón de cosas para abordar, como dijo hace un ratito Oscar también. Esto es algo muy complejo y bueno, un poco es que podamos llevarnos algunos puntos de vista disparadores, algunas temáticas podremos tratar los que son o están cerca de la FTL en los núcleos locales de la FTL. Les animamos a que sugieran estas temáticas para tener encuentros en sus núcleos locales. Y que bueno, los animamos también a participar del próximo encuentro. Lo tendremos la semana que viene, el viernes. Les voy a compartir aquí muy, muy cortito, solamente para que lo puedan ver. Es el segundo encuentro que tratará sobre el tema de los evangélicos y las extremas derechas, esa relación que se está dando en el continente, y en el que estarán participando Rubén Ortiz,
cubano residente en los Estados Unidos, Carlos Caldas de Brasil y Malena Manzato de la Argentina. Así que, bueno, los invitamos a participar. Así que ya tienen ustedes el link para poder hacerlo. Vamos a usar el mismo link para el viernes que viene. Y luego el 23 de mayo estaremos hablando sobre la reforma radical. Esto para aquellos que están incursionando, que conocen de teología, saben que estamos hablando de ciertos grupos de iglesias, cierto movimiento de reforma, de la que a veces se habla muy poco, pero que es muy influyente en nuestra historia y en nuestro ser evangélicos en América Latina, o podría serlo más, y frente a otras reformas, ¿no? Y ver en el contexto latinoamericano. Y el último viernes del mes hablaremos sobre tendremos el conversatorio sobre el credo de Nicea, en el que estarán participando tres personas que participan con sus exposiciones y su conversación de tres tradiciones eclesiales diferentes. Una evangélica, un católico y una de la iglesia ortodoxa. Y estaremos hablando sobre este importante credo de la iglesia que marcó en muchos niveles sobre varios temas, ¿no? Las perspectivas teológicas que hoy tenemos, entre ellos la cristología. Pero la lectura se hará desde la realidad latinoamericana y desde lo que para nosotros significa este credo. Así que bueno, les mando un abrazo, les agradezco una vez más por su participación y espero que nos podamos encontrar el viernes 16 la próxima semana.